¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta? No, profesor. Ya. Entonces, ya son 2 clases del mes de abril. ¿Sí? Profesor. ¿Sí? Dígame. Sí, Dime. profesor. No ha publicado todavía el PDF Ajá. del relieve de la zona andina. Sí, ya lo voy a publicar hoy día, alumno, no te preocupes. Me faltaban algunos datos nomás completar. Con esto ya serían ya la segunda clase. No te preocupes. Ok. De hoy no pasa, de hoy no pasa. ¿Ya? Ok, profesor. Ya. Entonces continuamos. Habíamos hablado la semana pasada de algunas cordilleras importantes que conforman el relieve andino del Perú, ¿no? Hemos hablado de la vertiente del Pacífico, perdón, hemos hablado sobre los flancos del Pacífico, de Oriente y también el flanco del Pacífico, el flanco del Oriente y sobre todo del centro, ¿no? Hay que recordar también que el Perú, su relieve de las... Hay que recordar también que en el Perú el relieve de la zona andina está compuesto por 3 nudos. Sí. No solamente son las cadenas montañosas que yo les acabo de mencionar, ¿no? El flanco del Pacífico, el flanco oriental y el medio, sino hay 3 nudos que comparten entre sí. Un nudo en el norte, otro nudo en el centro y el último nudo en el sur. ¿Sí? De esos 3 flancos que yo les he mencionado, Pacífico, Oriente y Medio, van a ver encima de ellos 3 nudos. El nudo del norte, el nudo del centro y el nudo del sur, ¿no? Que van a tener cada uno sus respectivos relieves, ¿sí? En la imagen que yo les voy a presentar a continuación, van a tener un poquito más de visibilidad sobre lo que estoy hablando. Pero por ahora, un ratito, pero por ahora vamos a conocer cómo está conformada todo el relieve andino. Si la semana pasada hemos hablado de las cadenas montañosas, de las cumbres, de las cordilleras, que tienen sus respectivas orientaciones, también sus características particulares, ahora vamos a hablar sobre el relieve que tiene ya no la cordillera, sino más abajo de ellas. ¿Sí? Una de ellas vamos a ver, por ejemplo, la meseta, la sierra, la montaña, el valle, la colina, ¿sí? Pasos y abras, quebradas, todos esos relieves que caracterizan al relieve andino. ¿Sí, alumnitos? Continuamos entonces. Valles interandinos. ¿Sí? ¿Cómo vamos a aprender un poquito más sobre esos valles andinos? Los valles interandinos comúnmente van a estar relacionados van a estar relacionados por 2 montañas, por 2 cumbres, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son esas, ¿ya? Vamos a ver cuáles son esas. A ver, Xiomara, ¿me puedes ayudar con la lectura? Sí, profesor. Los valles interandinos constituyen planicies aluviales cuyos suelos son muy fértiles, garantizando gran producción agropecuaria, principal factor de concentración
poblacional andino y donde se emplazan las principales ciudades andinas. Estos valles se desplazan longitudinalmente y se ubican entre la cordillera occidental y la cordillera oriental de los Andes. Ahí está. A ver, dime, Nayeli, ¿me comentabas? Nayeli. Nada, creo. Sí, profesor. ¿Sí, me comentabas? No, nada. Ah, ya. Miren, Es que la próxima sí puedo leer yo. ya. Miren, su compañera acaba de mencionar que hay dos cordilleras, como yo les mencionaba, que se relacionan entre sí, ¿no? Tanto la cadena occidental, que es la que está orientada al Pacífico, y la cordillera oriental, ¿sí? Que está más que todo orientada para la selva peruana. Esas dos cordilleras grandes van a confluir. ¿Qué quiere decir? Van a relacionarse. Sí. Ahí, estimados alumnos, al medio de esas dos cordilleras se van a formar los valles. Pero no solamente va a ser, digamos, entre esas dos cordilleras, como yo les mencionaba. Sí. Esas dos cordilleras que yo les acabo de mencionar va a tener su origen desde hace mucho tiempo, desde una perspectiva geográfica. Esas dos cordilleras van a confluir, van a relacionarse para crear un nuevo relieve, ¿sí? Y eso se debe a la formación sísmica que ha pasado el Perú hace muchos y muchos millones de años atrás. ¿Sí? Eso no viene de ahora, como yo les mencionaba. Todo movimiento tectónico, sísmico o inclusive alguna, alguna meteorización o erosión que ocurre dentro de los relieves van a formar diferentes valles. Y en este caso, tanto la cordillera occidental y la cordillera oriental no van a ser la excepción. El origen de ellos, de esas dos cordilleras, ¿no? Con el tiempo van a hacer que se formen esos valles. Pero no solamente va a estar en ese lado, como yo les mencionaba, sino también van a estar en el centro y en el sur de la zona andina. ¿Sí? Aquí podemos ver en la imagen, por ejemplo. Aquí podemos ver el flanco occidental, que está orientado para el lado del Pacífico, el flanco occidental, que está orientado para el Océano Pacífico, y el flanco oriental, que está orientado para la selva. ¿No? Aquí podemos ver un río que va a atravesar esas montañas, y por encima de ese río, todo este lugar verdoso, aparentemente verdoso como está en la imagen, se van a convertir en valles para su respectiva actividad económica, que es la agricultura. ¿Sí? En todo el territorio, mejor dicho, en toda la zona andina, vamos a ver esa relación, tanto en el norte, en el centro y en el sur. La confluencia, la relación entre la cadena oriental y la occidental. Y a continuación vamos a ver cuáles son esos respectivos valles. ¿Sí? A ver, Maricielo, ¿me ayudas con la lectura, por favor? Maricielo, aquí está, por favor, ¿me puedes ayudar con la lectura de los respectivos? Los valles internos. La región también lo lees, por favor. El cuadrito. Sí, el cuadrito, todo el cuadrito.
Región, Piura, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Lima, Junín, Ayacucho. A ver, los valles, por favor. Valles interandinos. Huancabamba, A ver, ya, yo te voy a ayudar, ya, yo te voy a ayudar. Miren, cada vez que expresemos un lugar, ¿sí? Una región, tiene que estar acompañada del fenómeno geográfico que estamos estudiando. En este caso es un valle, ¿sí? En este caso es un valle. Por ejemplo, región Piura. En la región Piura vamos a encontrar el valle de Huancabamba. En la región Cajamarca, el valle de Cutervo y Celendín. En La Libertad, los valles de Santiago de Chuco. En Ancash, Callejón de Huaylas. En Lima, Canta, Guarochirí, Yauyos. En Junín, Mantaro. Y en Ayacucho, Huanta. Así de esa manera tienen que leer, ¿no? Para poder conocer no solamente la región, sino también sus respectivos valles. Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Xiomara, Maricielo, Sofía, Nayeli, Luana, Sebastián, Bárbara, César, Joaquín, Ariana, Mary, Arturo, Thaís. ¿Preguntas, alumnitos, preguntas? No, profesor. Ya, entonces ya saben. La relación, ¿no? La confluencia entre la cordillera occidental y oriental va a ocasionar la creación de los valles interandinos. ¿Sí? Valles interandinos. Comúnmente en esos valles van a vivir la población. La población. Ahora sí. Cuando vengan una pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el lugar más fértil para la producción de la agricultura? Los valles. ¿Sí? Los valles interandinos, pueden decir. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el mejor lugar para la producción? ¿Cuál es el lugar? Claro, ¿cuál es el... A ver, ¿cómo les explico? ¿Cuál es el lugar propicio para la agricultura? Los valles interandinos. ¿Sí? O pueden decir también, ¿en qué relieve andino ocurre la actividad agrícola? Valles interandinos. ¿Sí? Por favor, tomen atención sobre eso. ¿Eh? Mesetas y altoplanicies. Alguien me dijo sobre esto la semana pasada. Vamos a conocer un poquito más cuáles son esas mesetas. ¿Sí? A ver, Bárbara, Quevedo, Bárbara. ¿Me ayudas con la lectura, por favor? Sí, profesor. La parte superior de los Andes es una meseta o altiplanicie que se ubica a altitudes entre 4.000 y 4.600 metros. Su origen puede ser erosivo, fluvial y glaciar, volcánico, tectónico o sedimentario, cuya topografía llana la ocupación bofedales, lagunas y la presencia de gramíneas, que es la base del desarrollo pecuario de camélidos y ovinos. No, ya ese es de derecha. Ya. No, eso ya no. Ya, entonces, estos lugares, estimados alumnos, ya van a estar, ya no en los valles, sino ya más arriba de o sea, a ver, ahorita. Ya, como les mencionaba, estas mesetas o altiplanicies, como su compañera me dijo la semana pasada, ya no se van a encontrar en el mismo lugar que los valles. No, ya no. Sino más arriba de los valles. ¿Cómo así, profe? Ahí está.
Las mesetas andinas se ubican entre los 4.000 y 4.600 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? ¿Por qué, profe? Van a estar más arriba de los valles, ¿no? Cuyo relieve más que todo es producido por la erosión. ¿Qué es la erosión? Habíamos hablado de la erosión, o creo no con ustedes. La erosión es la destrucción, el desgaste de materia. Puede ser suelo, puede ser roca, puede ser natural, biológico, todo lo demás. ¿Sí? Recuerden, el origen de este tipo de relieves es erosivo mediante la erosión. ¿Qué es la erosión, profe? La erosión es el desgaste, la destrucción de la materia por diferentes agentes. Puede ser el viento, puede ser el río, puede ser microorganismos biológicos, glaciares, ¿sí? Eso, estimados alumnos, con el tiempo van a generar un tipo de relieve con el fin de crear una nueva forma de vida, ¿sí? Todo relieve, estimados alumnos, tiene como fin crear una nueva forma de vida, una nueva forma de ecosistema. El valle nunca va a ser igual que una meseta, ¿sí? Porque vamos a diferenciarlos a nivel altitudinal. Altitudinal, la altura. Por eso mucha gente cuando va a la sierra va a decir, me chocó la altura, me ha dado soroche, me ha dado mareos, porque ya está yendo más arriba de lo que su cuerpo le impide, ¿no? Pero esa es cuestión de adaptación, pues es cuestión de adaptación, ¿no? Cuando tú subes más arriba, cerca a la cordillera, ya el oxígeno se vuelve un poquito más pesado. No va a ser igual como cuando tú te encuentras en la costa. ¿Sean alumnitos? Ahora, vamos a ver una diferencia entre valles y mesetas. Claro que las hay. Primero va a ser el factor altitudinal, ¿sí? El otro factor va a ser de ecosistemas, que lo vamos a tratar en su debido momento, ecosistemas. En el valle no vas a encontrar el mismo animalito que en la meseta, ¿sí? Sí, escuchen bien eso, alumnos, ¿ah? Y a la vez, la formación de ese lugar no va a ser igual que el valle, ¿sí? La formación de la meseta no va a ser igual que un valle. ¿Sí, alumnitos? Si en el valle, escuchen bien, si en el valle interandino es ocasionado por depósito de materiales, en la meseta va a ser por desgaste, por erosión. ¿Sí? Ahora, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? Sebastián, Alessandra, Joaquín, Ariana, Mary, Arturo, Sofía, Thais. ¿Preguntas? No, profesor. Ya. A ver, ayúdame, Sebastián, con la lectura, por favor. Región con mesetas. A ver, Sebastián. Junín, Bombón, Huancavelica, Castrovirreina, Ayacucho, Parinacochas, Pampa, Galeras, La Quinua, Cusco, Chumbivilcas y Anta, Puno, Callao, la más extensa. Collao, no se equivoquen con Callao, ¿ah? Callao es la punta, la costa. Collao es una meseta. Esa meseta, alumnito, se va a extender hasta Bolivia. Preguntas. Preguntas, Maricielo, Alessandra, Joaquín, Mary, Xomara, Ariana, Sebastián.
César, Luana, ¿preguntas? No, profesor. Ya estamos hablando de las diferencias, ¿ya? A ver, quebradas. A ver, Luana. Las A ver. quebradas son depresiones estrechas, alargadas y poco profundas de origen tectónico fluvial que se localizan en las montañas. En las quebradas altas pueden formarse arroyos y riachuelos que dan origen a un río, como la quebrada de Apacheta, donde nace el río Amazonas. Existen también quebradas secas o torrenteras por donde drena el agua de las lluvias, formándose yocyas más conocidos como huaicos. Gracias, gracias, Luana. Aquí hay que explicar un poquito. La mayoría, estimados alumnos, de las quebradas o ríos van a ir originándose en el flanco oriental, en la cordillera oriental, en la cadena montañosa oriental. En su mayoría de los ríos conocidos como Mantaro, Ucayali, Amazonas, Urubamba, Caplina, todos ellos, estimados alumnos, van a ser creados y originados por las montañas de la cadena oriental, esas que están para la selva. ¿Sí? A diferencia de la cadena occidental, que son muy pocas en sí. ¿Cuál es el inconveniente? ¿No? Si la mayoría de los ríos se originan en las cumbres, en los nevados, que pueden ser de origen fluvial, de lluvia, o nival de nieve, ¿sí? El problema no va a ser en su origen, sino el problema va a ser cómo se desplaza ese río en su curso hasta la zona más baja donde va a desembocar, ya puede ser en otro río o hacia el océano Atlántico. ¿Por qué, profesor, dirá usted? Muchas de las personas que tratan de urbanizar ciertos lugares no conocen bien el sitio, no conocen bien el panorama de ese lugar y se asientan comúnmente al lado de los ríos, ¿no? Al lado de los valles también, donde se origina la mayor cantidad de agua de los ríos. ¿Por qué, profesor? Mira usted. Cuando la gente vive a orilla de los ríos, cuando el río pasa con su caudal mínimo, en su cauce más mínimo, a eso le dicen estiaje, quizás de repente no lo vamos a sentir, ¿no? Podemos ahí bañarnos, podemos ahí lavarnos la cara, hasta lavar ropa. Pero cuando ese río, por motivos climáticos, aumenta su caudal, ese río se va a desbordar de su cauce y va a realizar ciertas inundaciones que van a ocasionar pérdidas, no solamente de vida, sino también de infraestructura a aquella gente que vive en ese lugar. Por eso a ese tipo de fenómenos se van a llamar los huaicos. Bueno, en provincia quizás no es mucha la excepción, pero sí hay ese tipo de problema. El problema, ¿dónde se ve más, estimados alumnos? En Lima, ¿no? Con el último huaico que ocasionó hace unos 4 años atrás, me imagino ustedes han estado en ese tiempo en primaria, ¿no? Estoy hablando de 2017, 2018. ¿Sí? ¿Llegaron a ver en noticia ese huaico grandote que se estaba llevando una señora? ¿Llegaron a ver? A ver. Sí, profesor. Ah, Sí, profesor. Sí, claro, profesor. ese huaico, pues ese huaico que pasa por Chosica, o en ese río que pasa por Chosica y se va, y cuando aumenta su caudal, se lleva a todas las personas que viven al lado. A ese, estimados alumnos, le dicen quebradas, ¿sí? Quebradas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profesor. ¿Ninguna? No. Ya, continuamos entonces, continuamos.
Profesor, la siguiente Polerio. Claro, ¿quién es? Nayeli. A ver, Nayeli, a ver, acompáñame con la lectura, Nayeli. ¿Qué, profesor? Los pasos o habrá, representando las partes bajas de la cordillera y con el otro lado de la cordillera, aprovechando estos pasos se han construido las carreteras de penetración. Ahí está. A ver, quisiera saber quién ha tenido la oportunidad de viajar a la sierra. A ver, danse la mano, dame un check, una manito, así. A ver, ¿quién ha tenido la oportunidad de viajar a la sierra? A ver, Xiomara, a ver otro. Otro. ¿Dos nomás? Tres. Otro. Cuatro. Otro. Cinco. Ya, bueno, hasta ahí nomás. Bueno, me imagino que otros más, ¿no? Ya. Y han viajado, me imagino, a Huancayo. Han viajado a Cajamarca de repente, al Cusco, a Purímac, ¿no? ¿Sí? Ya. A esos lugares que han tenido la oportunidad de visitar. Cuando hemos ido en micro, ¿no ves que el carro pasan por unos túneles grandes, esos surcos grandes, para que podamos ir a nuestro destino? ¿Sí? A ver. Yo fui a Pasco, dice Nayeli, ya. Cuando te fuiste a Pasco, hija, ¿no ves que pasaste por unos túneles grandes debajo de las montañas para que llegues a tu destino? A ver, respóndeme. ¿Sí? Todos pasan por esos túneles, ¿ah? No digan que no, ¿ah? Ya. Todos han tenido la oportunidad de cruzar esos túneles, esos surcos que han sido creados para han sido creados para las carreteras, ¿sí? A esos surcos, estimados alumnos, se le dicen pasos, abras, que es la parte más baja de una cordillera. La parte más baja de una cordillera. ¿Por qué, profesor? No, porque va a posibilitar que una cordillera se una con otra cordillera mediante las carreteras. Y así una cordillera con otra cordillera se puedan comunicar. ¿Cómo, profe? ¿Las montañas hablan? No, para que las personas de una comunidad y otra puedan tener una relación comercial, económica y sobre todo comunicativa, pues, ¿no? ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No, profesor. A ver, vamos a ver quién me puede ayudar con la lectura. A ver, César. Hola, profe. Ayúdame con la lectura del cuadrito, por favor. Paso o abra. La viuda, 4636. Continúa, continúa. Comunica Lima, Cerro de Pasco. Porcuya, 2138 metros. La más baja de la cordillera occidental. Olmos Llain. Anticona, carretera de 4843. Y Ticlio, vía férrea 4829. Lima, La Oroya. Conococha, 4100. Lima, Callejón de Huaylas. Crucero Alto, 4250. Arequipa, Juliaca,
Chimboya, 5.150. La más alta, Cusco, Puno. Ahí está. Listo, profesor. Gracias, alumni. Aquí vamos a conocer esos pasos o obras. Son las carreteras principales para conocer esa región. Sí, estimados alumnos, hemos visto las manifestaciones que se han producido en esta semana, ¿cierto? En el centro de Huancayo. Sabemos que solamente hay una pista en ese lugar, ¿no? Para ir al centro del país. Si ocurre eso, estimados alumnos, en una manifestación, imagínense el lugar de la carretera, cómo se encontrará para poder viajar de Lima hasta Huancayo. Sabes que tienen que pasar sí o sí obligado sí o sí tienes que pasar obligado por esa cordillera, por ese túnel, por ese surco para llegar a tu destino. Pero cuando hay manifestación, lastimosamente se bloquea. ¿Preguntas? Sebastián, Alessandra, Ariana, Mary, Arturo, Sofía, Thais, Nayeli, ¿preguntas? No, profesor. No, profesor, yo sí entendí. Ahora vamos por los cañones. A ver, Thais, Sí, profesor. ¿me ayudas con la lectura, Thais? Los ríos peruanos han erosionado fuertemente las cordilleras, formando gargantas profundas. Sus paredes alargadas, casi verticales, aprovechando las formas de estos relieves, se han construido centrales hidroeléctricas. Ahí está. Los cañones fluviales. No, recuerden que los ríos tienen un alto poder de erosión fluvial. Son capaces de destruir montañas, rocas, ¿sí? Dar origen a ciertos ecosistemas debido a su poder erosionado. Gracias a esas erosiones se crean los ríos, los cañones. ¿Sí, estimados alumnos? Ahora, cuando un río tiene una fuerza total y digamos mayormente tiene su caudal regular lleno de agua todos los días del año. En esos ríos grandes, donde su caudal es inmenso, comúnmente el gobierno construye represas hidroeléctricas, como el hidroeléctrica Mainique y el Antunes de Mayolo. ¿Sí? Esas hidroeléctricas tienen como fin, escuchen bien alumnos, tienen como fin producir electricidad en la zona andina. ¿Sí? Por eso, la fuerza del río en la cadena oriental, ¿sí? En la cadena montañosa oriental, tiene esa cualidad energética. ¿Sí? Tiene esa cualidad energética de generador de energía. ¿Sí, alumnos? No se olviden, ¿ah? Si yo preguntase, por ejemplo, menciona cuál de los relieves andinos es el generador de energía eléctrica. ¿Qué van a responder usted? Cañones fluviales. ¿Sí? Ahora también me pueden otra pregunta. Otra pregunta. ¿Por qué es importante los cañones fluviales? Me pueden responder para la construcción de centrales hidroeléctricas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, alumnitos?
No, profesor. Ya. A ver, Mary, ¿me puedes ayudar con el cuadrito, por favor? Sí, profesor. A ver, Mary. Ubicación, cañón, río, cordillera. Ubicación, Arequipa, cañón, Cotahuasi, Colca. Río, Cotahuasi, Colca, cordillera, Chila. Continúa, continúa. Ubicación, Ancash, Cañón del Pato, Río Santa, Cordillera Negra. Ubicación, Lima, Cañón Infernillo, Río Rima, Cordillera Central. Gracias, Mary. Bueno, estos son los relieves más comunes en la zona andina. Ya hemos hablado sobre las cordilleras, hemos hablado de los nudos también la semana pasada y hemos hablado de y ahora estamos hablando de los relieves más específicos de la zona andina, que conforman los valles, bajos y abras, cañones, quebradas, todos ellos, estimados amigos. Sí, todos ellos, como pueden observar aquí. Sí, aquí podemos observar mejor la imagen. En la sierra, cordillera, aquí podemos ver un volcán, podemos ver la cima de la cordillera, la sierra, la meseta, sí, miren la meseta, la montaña, el valle, como hemos hablado, la colina, el cerro, bueno, aquí en la costa más que todo, y la llanura. Esto ya es parte de la costa, ¿no? Pero lo que hemos mencionado es la meseta, el valle, ¿no? La cima de las cordilleras también para que puedan conocer. ¿Alguna pregunta o duda? No, Juan, profesor. Sofía, Arturo, Mary, Joaquín, Alessandra, Sebastián, William, Thais, Mary, Luana, Xomar. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos hablado? No, profesor. Ya, alumnitos. Entonces, recordarles que estas son las clases del mes de abril ya. ¿Sí? Sí, recordarles eso nada más. Profesor, ¿tenemos que hacer carátula de abril? Sí, hagan su carátula de abril. Hagan su carátula de abril. Yo les voy a escribir el temario el día que tengamos la clase de historia del Perú. ¿Sí? Yo les voy a dar el temario. Alguien que no me haya presentado cuaderno. Profesor, a mí me falta presentarle el de geografía y de historia del Perú. A mí me falta de presentar de geografía. Porque no alcanzó el tiempo. Ponte al día, por favor, ponte al día, pónganse al día. Yo les voy a dar tiempo, pónganse al día. Pero a mí me faltan los 3. Pónganse al día, alumnitos, ¿no? Profesor, la carátula va antes de la otra clase y esta recién, ¿no? Claro, antes de la otra clase, sí, antes de la otra clase. Por eso no le he colgado la clase anterior, para que vaya en orden. Profesor, después de la carátula de abril, ¿usted nos va a dar un temario para pegar? ¿Cómo? Después de la carátula de abril, ¿usted nos va a dar un temario para pegarlo? No, no, no. Yo lo voy a poner en la pizarra el día que nos toque. Voy a decir, apunten esto, alumnitos, el temario, ¿no? Y a ustedes lo van a escribir abajito. Pero igual tenemos que dejar la hoja para el temario. No, pueden hacerlo del mes de abril, de la carátula de abril, abajito nada más. No, ¿para qué tanta hoja van a dejar? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Igualito también van a ser alumnitos para sus cuadernos de Historia Universal y Historia del Perú.
No se olviden de eso. Mañana tenemos clase, creo, ¿no? De Historia del Perú. Sí, profesor. Ah, ya, entonces, ahí yo les voy a avisar. De Historia del Perú todavía no lo toquen, pero sí de Geografía e Historia Universal, sí. Profesor, ¿mañana va a revisar los cuadernos? ¿Cómo? ¿Mañana va a revisar los cuadernos? Escríbeme, no te entiendo, Sofía. Dice que si mañana van a hacer revisión de Sandra. cuadernos. Ah, mañana no nos toca, ya, pues puede ser un ratito rápido nada más y empezamos con la clase. No, profesor, dice de si es que va a hacer revisión de cuadernos mañana, en la hora que nos toca. Sí va a haber. Sí va a haber. Ok, profesor. Si es así, sí va a haber. A ver, otra pregunta, duda. Profesor, en universitario tenemos que hacer la carátula. Sí, para los cursos de geografía, para este curso, Historia Universal. Sí. Profesor, en Universal va la carátula antes del tema del feudalismo o después. Ya, ahí en Historia Universal ya tienen que copiar el feudalismo, ya después es eso. Y después la carátula. Después la carátula, claro. Ya con eso acabamos. Preguntas, jóvenes, preguntas. No, profesor. Ya, pues, alumnitos. Entonces, esperamos unos minutos más. Sí, si tienen alguna pregunta o duda, me la hacen. Para ya después cerrar, la plataforma. Profesor, el feudalismo era de historia universal, pero todavía contiene el mes de marzo. Sí, esa parte sí contiene el mes de marzo todavía. Entonces, después del feudalismo hacemos la carátula. Claro, después del feudalismo hacemos la carátula. Ok, gracias, profesor. Porque después ya vamos a hablar, miren, del imperio carolingio, el imperio bizantino, el imperio, la expansión islamita, los vikingos, ¿sí?
Ya, alumnitos, entonces, así quedamos, ¿ah? No se olviden de ponerse al día en sus cuadernos. Sí, aquellos que faltan revisar, mañana voy a tratar de revisarles algunos. Sí, yo les voy a dar tiempo todavía. Mientras hacemos la clase de Historia del Perú. A ver, algo más. Todavía no hemos dado el examen de Historia Universal. Así que después de que terminen todos estos exámenes, vamos a dar también el examen de Historia Universal. Sí, de eso no se preocupen. Ya hablé con el coordinador en ese aspecto. Y a ver, algo más que me olvide para ustedes. Y ya, pues, solamente de la carátula y todo lo demás. ¿Sí, alumnitos? ¿Alguna pregunta, duda? Para ya después retirarme y colgar los videos de sus respectivos días, los videos y las clases en el aula virtual. ¿Preguntas, dudas? No, profesor. Ya, No, profesor. entonces, nos vemos Maricielo, Luana, Alessandra, Sofía, William, Xiomara, Joaquín, Ariana, Mary, Ariana, John Dalton, Nayeli. Entonces conmigo es hasta mañana, alumnos. ¿Sí? Ya nos estamos viendo. Chao, chao. Profesor. Profesor.